Bienvenidos nuevamente. En esta unidad estudiaremos el proceso que se lleva a cabo para establecer la línea tribase del proyecto, que es la hoja de ruta para la ejecución del proyecto. La línea tribase es el sexto proceso de la fase de planificación de la ejecución del proyecto. Una vez establecido el plan de entregables, el plan de trabajo del proyecto y el plan de recursos, el D1 ya tiene información suficiente para establecer la hoja de ruta que guiará el proyecto. Comencemos por distinguir dos tipos o niveles de línea base que se especifican en la gestión de proyectos para resultados de desarrollo. En primer lugar, tenemos la línea base del proyecto, la cual está asociada a la medición de la eficacia del proyecto, es decir, a los efectos e impactos que genera o causa el proyecto sobre la población objetivo. La línea base del proyecto se establece para poder comparar la situación de la población antes y después de la ejecución del proyecto. Es un documento independiente o un capítulo del documento del proyecto que registra la situación de la población objetivo y el entorno antes de ejecutar el proyecto. La línea base del proyecto se construye a partir de estudios cuantitativos y cualitativos específicos y detallados que identifican las causas y los efectos del problema que afectan la población meta, basándose en información de primera mano recabada in situ y complementada con información tomada de fuentes secundarias. Es la línea base para la evaluación de los resultados, es decir, del fin y el propósito del proyecto, y por lo tanto contiene los indicadores y los medios de verificación que se utilizarán para medir los cambios. Los indicadores y medios de verificación para medir los cambios en la situación base se encuentran registrados en la segunda y tercera columna de la matriz de marco lógico. Recordemos que el seguimiento y la evaluación de los resultados, es decir, el fin y propósito, corresponden al ámbito de acción del propietario o del director del programa. La otra línea base es la línea base de la ejecución o línea tribase, como la denominamos originalmente en nuestros documentos y cursos. Es la línea base que está asociada a los productos entregables y a la eficiencia de la ejecución. Es la base para medir el progreso y la eficiencia de la ejecución, es decir, los avances y rendimientos. En la práctica, la línea base de la ejecución del proyecto está integrada por tres líneas base. En primer lugar está la línea base del alcance, que define el tamaño y requisitos de los entregables que se van a producir en el proyecto y el esfuerzo que se requiere para su obtención. En segundo lugar está la línea base del cronograma, que define en qué orden y cuándo se van a realizar las tareas para producir los entregables. Y en tercer lugar está la línea base del presupuesto o del costo, que define el presupuesto y los recursos estimados para producir los entregables. Resumiendo, la línea tribase es el área de responsabilidad del D1, corresponde al ámbito de la ejecución física del proyecto, se circunscribe a todo lo relacionado con la producción de productos entregables y su éxito se mide en términos de la eficiencia y el cumplimiento, mientras que la línea base del proyecto corresponde al ámbito de los resultados y de la eficacia de la intervención. Es responsabilidad del propietario del proyecto y su éxito se mide en términos de efectos e impactos. En la imagen vemos los tres módulos del proceso: las entradas, la gestión que debe realizarse y las salidas del proceso. Las entradas o insumos para establecer la línea tribase del proyecto son el plan de entregables, el plan de trabajo, el plan de recursos, que contiene toda la información que se requiere para iniciar la ejecución del proyecto. Antes de continuar, recordemos que previamente a establecer la línea tribase se debe haber actualizado el plan de tareas, el plan de trabajo y el plan de recursos, incorporando las acciones de mitigación y contingencia que se derivan del plan de gestión de riesgos, visto en la anterior unidad. Pasemos ahora al módulo de gestión. La tarea de D1 en este proceso consiste en integrar las tres líneas base: la línea base del alcance, que está definida en el plan de entregables y que especifica qué se va a hacer; la línea base del cronograma, que se encuentra en el plan de trabajo y que especifica en qué orden y cuándo se va a hacer el trabajo; y la línea base del presupuesto, que se encuentra en el plan de recursos y que especifica con qué se va a hacer el trabajo. Las tres líneas base forman el triángulo de la ejecución del proyecto: qué, cuándo y con qué. Pasemos ahora a las salidas del proceso. Las salidas de este proceso son, en primer lugar, la línea tribase integrada y distribuida, y en segundo lugar, la actualización del documento del proyecto. El D1 comienza por entregar a los miembros del equipo, al propietario y a otros grupos de involucrados
los documentos de la línea tribase del proyecto, que en adelante será la hoja de ruta unificada que guiará la ejecución del proyecto. La línea tribase original del proyecto es una foto fija de la programación prevista inicialmente, que debe preservarse tal como ha sido proyectada para que sea realmente útil tanto para el cierre del proyecto como para la sistematización de las lecciones aprendidas. El hecho de que se conserve la línea tribase inicial, que denominamos línea 0 o línea tribase 0, no quiere decir que en la práctica no sea posible introducir cambios en la ejecución del proyecto. Los cambios aprobados formalmente que modifiquen la línea base del alcance y o la línea base del plazo y o la línea base del presupuesto del proyecto generan líneas tribase nuevas aplicables a partir de determinada fecha, generando nuevas hojas de ruta del proyecto. Si se presentan y aprueban cambios, la línea tribase 1 reemplazaría la línea tribase 0 y así sucesivamente. En ningún caso puede haber dos líneas tribase operando al mismo tiempo. El monitor del proyecto debe estar atento para anular, recoger y reemplazar a todos los grupos de involucrados los documentos, diagramas y gráficos de la línea tribase obsoletos, de modo que todo el equipo siempre esté trabajando sobre la hoja de ruta vigente. La introducción de cambios relevantes durante la ejecución relacionada con el alcance, el plazo o el presupuesto rompen el equilibrio del triángulo de la ejecución del proyecto, como podemos ver en el gráfico. Además, tratándose de proyectos predictivos pequeños y de corta duración, los cambios que rompen el equilibrio del triángulo de ejecución denotan un insuficiente trabajo del D1 en la gestión de los procesos de planificación de los entregables, de planificación de las tareas, de planificación del trabajo, de planificación de los recursos y de planificación de la gestión de riesgos. La segunda salida de este proceso consiste en la actualización de todos los documentos que se hayan visto afectados en el desarrollo del presente proceso. Hemos visto en esta unidad el proceso que se lleva a cabo para establecer la línea tribase del proyecto, que es la hoja de ruta para la ejecución del proyecto. Gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente unidad.